Muy buenos días, queridos amigos, hermanos, Dios les bendiga, un placer saludarles, estar aquí con ustedes, listos y dispuestos para estudiar la palabra de Dios en esta oportunidad, martes 3 de marzo, clavados en la cruz. Vamos a mirar esto de clavados en la cruz. Es impresionante ver cómo la cruz en tiempos romanos era el instrumento para aniquilar todo lo que está en contra de la ley. Todo lo que iba en busca de asesinato, crimen, todo iba derechito ¿a dónde? A la cruz. Vamos a analizar el texto. Ya lo tenemos aquí en pantalla. Abra su Biblia. Que de paso, queridos amigos, algo importantísimo. Ustedes pueden escribirnos también aquí en la cajita de comentarios o déjenos su motivo de oración. Tenemos un grupo muy especial. Y estamos en una jornada de 40 días de oración, todos los días de lunes a viernes. Estamos orando, clamando al Señor. Y si usted tiene algún motivo de oración, escríbalo allí para que nosotros podamos orar por usted. Para que el Señor sea quien obre a través de su Espíritu Santo, trayendo paz, haciendo ese milagro que su corazón necesita, o intercediendo también por otra persona. Vamos a leer Colosenses, el capítulo 2, versículos 11 al 15. Colosenses 2, 11 al 15. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando, palabra clave, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos, ¿en dónde? En la cruz. Poderoso texto. Poderoso texto. Vamos al tema de hoy. Vamos a analizar clavados en dónde? Clavados en la cruz. Y esto es importante, el texto de hoy, porque la Biblia muestra poderosamente que hay una victoria y que lamentablemente el mundo, quizás en medio de tanto entretenimiento, no la ha podido entender. Y hoy venimos, mis queridos amigos, o has llegado hasta aquí con un propósito especial, y es que tú puedas entender que esto no se trata de religión. Se trata de que hay alguien que quiere hacer una autopsia divina en tu corazoncito. Quiere mostrarte y revelarte el propósito de por qué el Hijo de Dios o el Padre nos ha amado tanto que decidió enviar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, para salvar al mundo. Vamos a mirar entonces la cruz no como un símbolo de derrota, ¿sí? Sino un símbolo de ese tribunal supremo donde, querido, tu destino fue decidido para siempre. Decimos amén. Tu destino fue decidido para siempre en esa cruenta cruz. Por eso hoy debes preguntarte, perdón. Hoy debes preguntarte, si Cristo murió por mí, ¿qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer para Él? ¿Qué puedo hacer por Él? Porque además de que murió por mí, es quien te sustenta hoy. Es quien te ayuda hoy. Es quien te da la vida hoy.
Así que vamos a ver, mis apreciados, que esto no es algo como para tomar de manera tan liviana. No. Esto es casi que el centro del evangelio. Clavados en la cruz. Bien, entonces vamos aquí rápidamente a algo que hemos estado enfatizando cuando usted y yo vamos a estudiar la palabra de Dios. Muchas veces, de paso, ayer me encontré con una joven que decía, no sé ni siquiera por dónde comenzar a leer la Biblia. Sí, ni siquiera sé por dónde. Y la técnica de Feynman nos presenta, lo hemos mencionado muchas veces, que debemos hacer estas preguntas. El qué, el cómo, el dónde, el cuál. Entonces recuerde que estamos analizando Colosenses capítulo 2, versículos 11 al 15. Y vamos a buscar el qué, que podría convertirse en la acción. ¿Sí? La acción. Y es la entrada al pueblo de Dios por unión vital, no por un rito humano. Usted y yo podemos llegar a ser ahora parte del pueblo de Dios. Es lo que el texto nos está diciendo. ¿Qué nos está diciendo el texto? Bueno, que hay una acción y es la entrada al pueblo de Dios. La entrada al pueblo de Dios es por unión vital, no un rito humano. Rito humano. Vamos a ir teniendo en cuenta esa palabra, el rito ¿qué? Humano. La otra pregunta que debemos hacerle al texto es el cómo. El cómo. Y es, bueno, listo, está esa acción. ¿Y cuál es el medio? ¿Cómo? El medio. Bueno, a través de una acción divina, decisiva. ¿Cuál fue? La muerte, la resurrección y cancelación de deuda. Maravilloso. Poderoso. ¿Dónde? Vamos a mirar entonces la ubicación. La ubicación en él, repetido constantemente como un martillo teológico. ¿Sí? Allí el texto, Pablo en Colosas, lo ha presentado y lo hemos estudiado muchas veces. ¿Dónde se libró ese maravilloso plan de rescate? ¿Cuál? El resultado. El resultado. ¿El cuál sería qué? El resultado. Tenemos vida nueva, tenemos libertad, ¿sí? Tenemos absoluta de culpa. Ya no tienes por qué seguir nadando en aguas profundas. Y algo maravilloso es que ahora la victoria es pública. La victoria es pública en Cristo Jesús. De la misma manera, hoy Dios te dice a ti, mi querido, que tu victoria hoy debe también ser como pública. Vamos al contexto. ¿Cuál era el problema en Colosas? Recuerde que eso es importante antes de analizar un texto, mirar el contexto, el problema. En la ciudad de Colosas, mis queridos, la gente estaba tremendamente confundida. Intentaban llegar a Dios por medio del legalismo, el misticismo, reglas humanas. Pero el apóstol Pablo levanta la voz y dice, no se dejen engañar. Recuerde que Pablo está preso, no está presente, pero casi que con temor, no ese temor de miedo, sino con ese temor de cómo esas criaturas, quienes habían aceptado el evangelio, lleguen a descarriarse de ese ¿qué? Privilegio santo que ahora estaban experimentando. Ustedes no necesitan algo más. Ustedes están completos. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, ese es el contexto. Ese es el contexto, el preámbulo. El versículo 8 al 10
La advertencia, no se dejen engañar. Ustedes están como, ustedes están completos. Y en los versículos 11 al 15, el texto de hoy, la evidencia teológica innegable de que Cristo es como suficiente. ¿Sí? ¿Cuál era la amenaza? La herejía allá en Colosas, una mezcla peligrosa de legalismo. Los judaizantes, bueno, ustedes quieren ser parte del pueblo de Dios, ustedes tienen que circuncidarse. Ascetismo severo, misticismo, adoración ¿de qué? De ángeles. Y luego también nos encontramos con el versículo 16 al 23. La consecuencia, la aplicación: nadie los juzgue en sombras ceremoniales. Bien, vamos entonces a analizar el versículo 11. La cirugía espiritual. ¿La cirugía qué? Espiritual. Aquí nos encontramos con algunas palabras clave, ¿sí? La Biblia usa algunas palabras poderosas y es la palabra archeroipoitos. ¿Qué traduce esto? No hecha por manos. Hubo una operación, una cirugía. ¿Cuál era el mito que se tenía en aquella época? ¿Sí? Que el evangelio, hermanos y amigos, no necesitaba modificación humana. No, ningún ritual físico o modificación humana. Era que tener la salvación, la garantía en Cristo Jesús. Ellos pretendían que con la circuncisión, esa modificación humana, ahora sí garantizaba ¿qué cosa? La salvación. No, Dios no quiere reformar tu vida vieja, por así decirlo. Él quiere que usted y yo nos despojemos de ella. Él quiere darnos una ¿qué? Una nueva vida en Cristo Jesús. He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Es una acción puramente divina. El evangelio no te maquilla, exige un despojo, quitarse la ropa sucia del viejo dominio. Realiza una cirugía a corazón abierto. Amén. Maravilloso. Teniendo en cuenta ahora esto, el versículo 12 nos presenta ahora la nueva identidad del resucitado. Versículo 12. Noten ustedes. Palabra clave que encontramos en el versículo 12 es la palabra energía. Energía. Definición literal: obra poderosa, actividad eficaz. ¿Cuál? ¿Cuándo? Sepultados con él, ¿en dónde? En el bautismo. Una muerte definitiva al dominio ¿de quién? Del pecado. ¿Sí? Si el bautismo se vive solo como una foto bonita, te faltó realmente eso, te faltó el funeral, ¿sí? No muriste realmente. Porque el Señor nos resucita, ¿sí? Resucitados con él. No es una metáfora barata, es un milagro impulsado por la energía de Dios, la misma que levantó ¿a quién? A Cristo Jesús. Hermanos y amigos, necesitamos cada día morir a ese yo, ser levantados con Cristo. ¿Sí? Hoy me levanto en el nombre del Señor, quitando todo aquello que se convierte en un estorbo en mi intimidad, en mi experiencia con aquel que me salvó, con aquel que ahora me invita a no pecar, porque Él me ha rescatado, Él me ha dado razón de vivir, Él me ha dado el privilegio de ser llamado hijo de Dios. Y miren, aquí viene algo bonito, aquí viene algo muy especial. Había
un documento y ese documento estaba precisamente contra ti. El documento es el cheirografón, ¿sí? O un pagaré o un certificado de deuda firmado de puño y letra por el deudor. Tu expediente de culpa, cheirografón, ¿sí? Un certificado de deuda firmado con tu propio nombre. Cada pecado, cada fracaso estaba escrito allí. Pero ahora la Biblia dice que Dios tomó ese expediente y realizó un acto de gracia, un acto poderoso. ¿Qué hizo el Señor? La deuda no solo se paga con un saldo mínimo. El documento mismo ahora es lavado. Ahora es lavado, invalidado, clavado ¿en dónde? En la cruz legalmente. El registro desaparece, es lo que el versículo 14 nos está diciendo. Hay una acción, exaleisas, ¿sí? Borrado, lavar la tinta, esa tinta ahora fresca, ¿de dónde? Del papiro. Ha sido borrado. El borro es un borro por completo. Se lavó la tinta de tu pasado, ¿sí? Y clavó ahora en ese papel, por así decirlo, tu nombre. Te ha dado un nuevo nombre. Ese papel allí en la cruz te da razón de vivir. Ya no tienes por qué seguir sintiéndote culpable, porque muchas veces no es que Dios no es que Dios no nos perdona. Dios te perdona. El perdón de Dios es completo. El problema es que nosotros no nos perdonamos a sí mismos. Cuando Dios te dice, mire, yo hago nuevo todas las cosas, tú no tienes por qué estar sintiéndose así. Me llama la atención cuando Dios llamó a Salomón y le dice, mira, Salomón, si tú andas en mis caminos y haces lo recto, así como fue tu padre. Maravilloso. Le dice Dios a Salomón, si te mantienes recto, en integridad, así como lo hizo tu padre. Le pregunto, hermano, ¿será que Dios sufre de Alzheimer, amigos? ¿Será que Dios tiene un problema de memoria? ¿Cómo así? ¿Cómo es eso de que recto, así como fue tu padre? ¿Acaso David no quedó registrado en la misma palabra de Dios todas esas cosas terribles que hizo? Pero, mi apreciado, Dios nos está diciendo, porque esto no es nuevo, esto realmente, esto que está aquí en el Nuevo Testamento, es lo que Dios nos viene hablando desde el Antiguo Testamento, mostrando y guiando al pueblo de Dios, de que la gracia de Él siempre ha existido. Y es que Dios no es que sufra de Alzheimer, es que cuando Dios dice, yo soy el que borro tus rebeliones, lo arrojo a lo profundo de la mar, si fuesen rojos, si fuesen negros, no me acordaré de ellos. Vamos ahora con el motor gramatical de la palabra de la gracia de Dios. Aquí nos encontramos con la palabra la cruz. La cruz. Miren, en muchas ocasiones ustedes van a encontrar esta expresión pasivo, aoristo pasivo. Y cada una de esta expresión, cuando usted y yo veamos que una palabra está en aoristo, es una acción que se hizo, pero fue parte del pasado, una acción puntual, completa, en el pasado. Ustedes saben, ¿no? Pasado, presente, futuro, algo de gramática. Entonces, cuando digan aoristo pasivo, una acción puntual, ¿dónde? Del pasado. Sin embargo, dice que Dios es el agente activo, pasivo. Tú solo eres el receptor de su gracia. ¿Por qué? Porque ese aoristo pasivo nos está diciendo que en esa cruz Dios lo hizo ¿qué? Lo hizo todo, ¿sí? Y Él ahora nos lleva a un presente. Miren, perfecto activo. Lo ha quitado. Erken significa un hecho consumado
con efectos eternos y a la vez continuos. ¿Cuántos dicen amén? Un efecto continuo quiere decir que si hoy tú metes la patica nuevamente, si hoy lamentablemente le damos la espalda al Señor, no es para que sigamos abusando de su gracia. No, Dios nos dice en su palabra, lo ha quitado, es un hecho consumado. No es algo que Dios está intentando hacer, es algo que Él ya hizo. Tu deuda no solo fue cancelada ayer, sigue cancelada. ¿Cuándo? Hoy. ¿Y cuándo? Y por la eternidad. ¿Sí? Versículo 15, ya estamos llegando al final, ya casi terminamos. Mire, esta imagen, esto es algo que me impactó mucho. Esto es algo poderoso, miren hermanos. La palabra triambeo significa triunfo, desfilando como en victoria. Y ustedes y yo sabemos, según la historia, en el mundo antiguo, cuando un general, ¿sí? Cuando un general vencía, ¿sí? Cuando un general lograba la conquista, él exhibía a quienes, a sus enemigos, los exhibía. Era un desfile como un desfile público llamado triambos. Pablo ahora nos está diciendo que en la cruz Cristo Jesús desarmó a los principados y potestades. ¿Sí? El infierno fue derrotado. El enemigo perdió. Ya no tiene autoridad legal para estar ahora acusándote. Porque hay dos hermanas que son inseparables, mi amigo. El pecado y la muerte. Y aunque tú no estés muerto hoy, hay algo que sí es una realidad absoluta. Mientras sigues pecando espiritualmente, sigues muriendo, ¿verdad? Ahora, esto nos lleva a corregir algo que está siendo incluso mal interpretado. Uno de los textos que están usando de manera para confundir, para desviar a las personas de el plan de Dios, y se confunden y piensan que Dios abolió su ley moral, ¿sí? Piensan que la ley de Dios ya no hay que obedecerla. No, eso de los 10 mandamientos, era para los judíos. Cuidado cuando usted dice eso. Cuidado. Los 10 mandamientos, mi hermano, es el espejo de su santidad. Lo que Dios sí clavó, ¿sí? Lo que Dios clavó, ¿en dónde? En la cruz. Miren qué interesante. El cheirografón, el acta de tus pecados y las ordenanzas que te condenaban. Recuerda, cuando pagas una multa, rompes, ¿qué cosa? El recibo. No rompes las leyes de tránsito, tú no rompes. No. Eso sigue allí. ¿Sí? Miren qué interesante. Me gustó esta imagen. ¿Qué nos recuerda esto? Sombras versus realidad. Hay sombras que apuntan a Cristo. Las fiestas y los sábados ceremoniales eran una sombra que anuncia que alguien viene. Dios usó todos los elementos didácticos, pedagógicos, como un buen maestro. ¿Sí? Pero ahora, cuando llega la persona, tú ya no miras la sombra. El sábado del séptimo día, instituido solo allá para los judíos, como algunos dicen. ¿Será que en la creación habían judíos? No, señor. ¿Instituido en dónde? En el Edén. Pero debe permanecer. Es eterno. Permanece como un memorial de la misma creación. No vivas
en las sombras cuando tienes que la realidad perfecta frente a ti, y es que poder disfrutar cada sábado de estar en la presencia de Dios, disfrutar de estar con familia en la presencia de Dios, poder sentir el gozo de sentirte perdonado, ir ante la presencia de Dios, no sentir culpa. ¿Por qué? Porque ya Dios lo hizo todo para darte salvación y vida eterna. Que cometemos errores mientras estamos militando, está bien, porque el plan es convertirnos finalmente en esa iglesia triunfante. Hoy necesitamos entonces clamarle al Señor que nos dé su Espíritu Santo, ¿sí? Ya usted y yo tenemos, sí, un expediente, pero ese expediente está vacío. Tu cheirografón no tiene ni una sola mancha de tinta. El acusador ha sido vencido. Hoy tú puedes caminar como libre, no como pisando huevos, no por obligación, sino por pura gratitud. Señor, gracias porque me has redimido. Gracias, Señor, porque ahora estoy completo en Él. La pregunta es, ¿aceptas hoy esa salvación tan grande? Esa suficiencia total que encontramos ¿en quién? En Cristo Jesús. Hoy, hermanos, tú tienes un expediente así, míralo. Míralo, no me alcanza a salir aquí en la imagen. Adiós a la culpa. Tu cheirografón está vacío. La tinta fresca fue borrada como por completo. Adiós al miedo. Adiós a las potestades que te acusaban. Fueron desarmadas, exhibidas, fueron vencidas. ¿Sí? Ahora tienes una hoja en blanco. Ese es tu estado actual. Completos en Él. Libres para amar. Libres para obedecer. No por obligación o por temor, sino por pura ¿qué? Por pura gratitud. En este contexto es la invitación que hace el doctor Clayton. ¿Qué problema parece estar combatiendo Pablo aquí? Pablo aborda la confusión sobre qué leyes fueron invadidas, ¿en dónde? En la cruz. Específicamente aclara la situación de los creyentes gentiles frente a las exigencias de la ley ceremonial y la circuncisión física. Estos textos, especialmente Colosenses 2:14, suelen ser invocados erróneamente como argumento contra la observancia de la ley y del sábado, el séptimo día de la semana, el día bíblico de reposo y adoración a Dios. Para ayudar a entender estos textos, los adventistas del séptimo día han propuesto dos interpretaciones principales. De acuerdo con la primera, las ordenanzas clavadas en la cruz se refiere a la lista de cargos desfavorables a nosotros, a semejanza del texto que Pilato fijó a la cruz de Jesús, según Mateo 27:37 o Juan 19:20. De acuerdo con la segunda interpretación, lo que fue clavado en la cruz fue la ley ceremonial escrita por Moisés, Deuteronomio 31:24-26. Cuando consideramos el contexto más amplio del versículo, notamos que está hablando claramente de la ley ¿qué? Ceremonial. Pablo también se refiere a la circuncisión hecha sin mano, Colosenses 2:11, es decir, del corazón, Romanos 8:28 y 29. Comparar también con Deuteronomio 30:16. En aparente contraste con la circuncisión física o corporal, que era una de las estipulaciones más importantes de la ley ceremonial, según Levítico 12 y versículo 3, comparar con Éxodo 12:48. Pablo conecta entonces este cambio interior con la acción de despojarse de su cuerpo pecaminoso carnal y con el bautismo por inmersión, mediante el cual nos identificamos con tres aspectos muy importantes. Número 1, la muerte. Número 2, la resurrección de Cristo. Y número 3, sepultar allí nuestros pecados. La experiencia de conversión se asemeja a haber estado muertos en pecados y haber recibido vida con Cristo, quien perdonó todos nuestros pecados. Colosenses 2:13. La palabra ordenanzas, según Colosenses 2:14, se refiere a disposiciones legales, ya sea seculares, Lucas 2:1, Hechos 17:7,
o eclesiásticas, Hechos 16:4. El único uso adicional de esta palabra griega en los escritos de Pablo designa a la ley ceremonial, que constituía un muro de separación entre judíos y gentiles, según Efesios capítulo 2, el versículo 14 y 15. Puesto que Pablo ya se había referido al perdón de los pecados y a la transformación interior simbolizada por el bautismo, es poco probable que vuelva aquí a tratar ese tema mediante una metáfora diferente que no se utiliza en ningún otro lugar de las Escrituras. Más bien, Pablo enfatiza aquí un punto similar al expuesto en Efesios, que los creyentes gentiles de Colosas no necesitan preocuparse por guardar la ley ceremonial, que era que los judaizantes estaban queriendo imponer, incluida la circuncisión, ni por las leyes de pureza que formaban parte de ella, según Hechos 10, 28, 34 y 35. Es evidente que Pablo no estaba sugiriendo que los 10 mandamientos habían sido clavados en la cruz, sobre todo en vista de que en otro lugar define el pecado como la transgresión de los 10 mandamientos. No podemos irnos sin leer este versículo poderoso. Como dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mi querido amigo y hermano, los 10 mandamientos nos muestra cómo estoy. ¿Sí? Es un espejo que nos muestra la cruda realidad de cómo tú y yo estamos. ¿Nos limpia? No. ¿Nos transforma? Tampoco. ¿Podremos llegar al cielo sin haber guardado los mandamientos? Lo dudo. ¿Seremos salvos guardando los mandamientos? No. ¿Pero llegarás sin haberlo guardado? Tampoco. Un juego de palabras bien interesante, pero lo único que busca el Señor en este día es que usted y yo amemos su sacrificio, lo que Cristo hizo. Ámalo con todo tu corazoncito, entrégale tu corazón a Él. Dile: Señor, gracias por morir en la cruz por mí. Gracias porque tú pagaste la deuda. No solo la pagaste, sino rompiste ese acta que estaba diciéndome que la paga del pecado es la muerte. Esas son dos hermanas inseparables. Si tú sigues haciendo tu voluntad, si tú sigues imponiendo los deseos carnales, o estás con Cristo o estás sin Él. No hay neutralidad. No existe esa neutralidad. De paso, la Biblia dice que si tú sigues en esa tónica, al igual que Sansón, sin darse cuenta, el Espíritu de Dios ya no estaba con él. No juegues con la gracia de Dios, porque sin darte cuenta, el Espíritu de Dios se puede ir de tu vida. Y es triste que comprendiendo una salvación tan grande, ustedes y yo sigamos pisoteándola por los placeres carnales, por los placeres pecaminosos. Que el Señor nos ayude y podamos darle al Señor el lugar que corresponde en nuestra vida. Cierra tus ojos allí donde estás. No olvides, mándanos allí. Tenemos un grupo poderoso de guerreros de oración. 4 de la mañana estamos unidos, orando, clamando. Déjanos tu motivo de oración. Queremos orar por ti. Cierra tus ojos allí donde estás. Vamos a orar. Padre, gracias por el privilegio lindo que nos entregas, el gozo de sentirnos perdonados, justificados, entendiendo que al amarte realmente guardaremos tus mandamientos. Un resultado natural, porque hemos tenido esa experiencia, ese ginosco. Hemos llegado a comprender tu amor, tu poder, ese dunamis, ese poder grande de Dios y su amor al dar a su Hijo Jesús a morir en nuestro lugar. Gracias, Padre, porque nos das el privilegio de sentirnos con este gozo. Esto nos debe motivar ahora
a tener un corazón firme, un corazón confiado, de no fallar, a esa amistad, a ese amor demostrado en esa cruz, para que tú y yo tengamos salvación y vida eterna. Padre de amor, bendícenos en este día, acompáñanos, líbranos de todo mal, danos la victoria sobre el pecado y la firmeza para reflejar tu carácter donde quiera que estemos. Bendiciones que imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis queridos hermanos y amigos, reciban cada uno de ustedes un abrazo poderoso de parte de Jesús. Dios les bendiga.